Bienvenidos al sexto episodio de Mano a Mano, Historias que Inspiran. Un espacio donde vamos a conocer experiencias de vida de profesionales y personas que aman lo que hacen y por qué decidieron estar donde están o hacer lo que hicieron. Soy Milagros y hoy vamos a disfrutar de una interesante charla con Bettino. Gracias, Betty, por venir. Bettino es un amigo al que invité para que nos comparta un poco de lo que fue su experiencia como misionero adyente en Ecuador el año pasado y parte de este año también. Para comenzar, quiero que me cuentes, Betty, quién sos, de dónde venís y brevemente qué es lo que estuviste haciendo estos últimos meses en Ecuador. Complicada pregunta, Mili. Profunda, ¿no? ¿Quién soy? Yo creo que octavo nieto, quinto hijo, amigo, hermano. Creo que eso me define más que la típica presentación. Soy abogado, hice tal cosa, tal otra, posgrado y demás. Básicamente soy lo que soy por las relaciones que he tenido, principalmente por influencia de mi abuelo, un campesino humilde que gracias a Dios formó una familia hermosa y grande, donde lo principal siempre fueron los valores, la sencillez, la humildad y la familia. Si me tendría que definir de alguna u otra manera, creo que sería así. Hijo de dos personas muy nobles, que me inculcaron muchos valores. Hermano de tres mujeres y un varón que son muy unidos, somos muy unidos, muy compañeros. Y compañero de vida de una mujer increíble y que me hace ser inmensamente feliz y inmensamente afortunado cada día. Qué lindo, Betty. Gracias. ¿Qué es lo que te despertó llevar adelante este objetivo, esta misión, efectivamente, estos últimos meses, ¿no? Que fueron, en total, ¿cuántos meses estuviste? Estuvimos un año. Un año. ¿Qué es lo que te motivó a hacer lo que hiciste? Hace bastante que venía rumbeando hace unos años con la idea de poder misionar. Yo creo que hace 2004, 2005 creo que habré empezado la idea esta de realizar apostolados, de realizar como misiones, por así decirlo, en realidad tareas pastorales en diferentes ámbitos dentro de la iglesia y también estilo ONG. Desde ahí que la verdad que se despertó algo en mí, esa necesidad de también mirar a un costado, de ver al otro, de sentir lo que siente el otro y no ser indiferente a ello. Y bueno, inclusive compartimos con vos el Oratorio Salesiano acá en San Luis, que la verdad que fue hermosísimo y un hermoso comienzo. Almas salesianas, sí. Siempre, ante todo. Exactamente. Y bueno, en Córdoba, llegar a Córdoba, poder compartir espacios dentro de Corazones Solidarios, que es un grupo juvenil de la Iglesia de los Capuchinos de Córdoba. También la verdad que encontrarme con mi hermano, con mi prójimo, con mi próximo, y poder sentir lo que él siente, la verdad que siempre despertó ese interés en mí de qué sería si esto no fuera nada más un par de horas en mi día o algunos días en mi semana, sino 24/7. Y la verdad que siempre que volvía al desayunador, después de repartir desayuno a la gente de la calle, o en adoratrices, después de estar con mujeres víctimas de trata de personas y prostitución, siempre me ha quedado ese gustito de si en vez de volver podría dedicarle más de unas horas a esta gente y también dedicarle más tiempo a Dios y más tiempo a mí en esa relación. Siempre fue como que me quedó ese gustito y bueno, fuimos rumbeando de a poco, discerniendo de a poco cuándo sería el momento y bueno, gracias a Dios propiamente y a mi compañera de camino en el 2021 decidimos sumarnos a la misión capuchina en Ecuador. Y bueno, tomamos la decisión de irnos un año a misionar en la Amazonía del Ecuador.
¿Y por qué ahí? La verdad que fue una propuesta de un sacerdote capuchino, Sauro Ceccarelli, que venía como formando esta idea de misioneros capuchinos laicos en el Ecuador, en la Amazonía. Él me propuso esta posibilidad. Yo estuve haciendo el discernimiento con los primeros chicos que fueron. Ellos decidieron ir y yo por ese momento decidí quedarme. Pero después, bueno, vuelto a repensar ese plan con mi pareja, decidimos que sí, que era donde nos gustaría estar, y llegado el momento de desembarcar en la Amazonía, la verdad que no dudé ni un minuto que era el lugar donde yo quería estar, y en ningún momento dudé que era donde Dios quería que esté y realmente donde yo quería estar. Cuando hablas de discernimiento, ¿te referís a una preparación para encarar algo así? Porque me imagino que no debe ser fácil a todo nivel, desde el vamos, estar lejos de la familia, por más de que te fuiste con tu novia. Digo, es un choque cultural fuerte y bueno, y eso requiere esta preparación. ¿Puedes contar un poco cuánto tiempo te llevó o en qué consiste puntualmente? ¿Cualquiera puede hacerlo? ¿Se necesitan ciertas cosas? ¿Cómo se maneja? Sí, básicamente discernir, en realidad también está bueno como darle el verdadero significado a la palabra, porque muchas veces tiene connotaciones que no son ciertas. Discernir básicamente es buscar con Dios lo que Dios quiere para la vida de uno. Discernir no es ser cura, no es ser monja. Discernir es buscar con Dios la decisión que a uno le va a dejar en paz. Yo lo llamo Dios, también lo puedes llamar universo, lo puedes llamar energía, como vos quieras llamarlo. En realidad es repensarte dónde vos querés estar, no es más que eso. Yo pongo en este plano de discernimiento a Dios y a mí, otros lo pondrán al universo y a uno mismo, otros lo harán uno mismo solo, ¿no? Pero básicamente es pensar dónde uno quiere estar para poder también direccionarse hacia ello. Para eso estuvimos un año haciendo un discernimiento dentro de Capuchinos y bueno, ir moldeando un poco la idea de lo que sería misionar en esta tierra amazónica, y también revisando motivaciones de cada uno para también un poco de una forma quizás más madura darse cuenta qué es lo que uno quiere. Salir a veces un poco del enamoramiento de lo que sería misionar, porque yo al principio tenía muchas ganas de misionar en África, quizás propio esto del romanticismo del África, el romanticismo en el sentido de que ves el África como decir, wow, quiero estar ahí, quiero ayudar, pero cuando caes en que es solamente una idea romántica y no realmente algo pensado, serio, discernido, digerido, entendido y asumido con responsabilidad, te das cuenta que bueno, no era por ahí. Y ya de grande, habiéndolo hecho este discernimiento nuevamente, me di cuenta de que sí, que la verdad que quería ir, quería estar, pero también a rigor de verdad, para no caer en mentira, nos fuimos 4 personas, yo era el que menos quería ir. Ajá. Pero bueno, fue también un salto de fe, porque mi compañera había decidido ir y entender de que Dios me pedía en ese momento de que yo confiara en ella. Claro. Y bueno, fue un salto a esperar que hubiera una respuesta, y realmente lo hubo desde el primer momento. Te entregaste, me encanta. Y visto lo geográfico, quiero preguntarte cómo se compone culturalmente hablando el país. Es decir, qué pueblos originarios cohabitan allí y si a la vez lo hacen con otras comunidades que se han ido asentando a lo largo del tiempo. ¿Cómo es estar en Ecuador? Nosotros propiamente estuvimos un año en la Amazonía del Ecuador. Hago esta aclaración porque realmente la Amazonía del Ecuador, el oriente ecuatoriano, es casi te diría que no es parte de Ecuador, porque la misma gente de Ecuador desconoce lo que sucede en el oriente. Entonces, yo te puedo hablar propiamente de la Amazonía ecuatoriana, del oriente, no tanto del resto de Ecuador, porque la verdad que yo me enfoqué el año en vivir allí.
si bien recorrí parte, pero fue muy, muy fugaz. Donde nosotros estábamos en el oriente, existen desde un principio las comunidades, como diríamos en Argentina, originarias. Son las comunidades indígenas que habitan la tierra amazónica desde mucho antes de la llegada de los colonos o mestizos. Y ahí hay diferentes comunidades que son propias de esa tierra amazónica y otras también comunidades que por cuestiones de migración, de guerra, de exterminio, han ido mudándose a esa parte de la Amazonía. Donde nosotros estábamos en la provincia de San Francisco de Orellana, en el cantón de Aguarico, se encontraban como comunidades indígenas reconocidas, los quichua, que son en su mayoría los que quedan en gran parte del Ecuador y en la Amazonía, los yoaras, que los yoaras son devenidos de parte del norte de Perú, que han ido migrando, y los guaranis, que los guaranis son los únicos, por lo menos en esta parte donde nosotros estábamos, que son originarios de esa tierra. También un poco más al norte hay secoyas y hay otras comunidades. Pero bueno, donde nosotros estábamos, en el cantón de Aguarico, se trabajaba más que todo con estas realidades, tanto mestizos, es decir, colonos, Sí. y dentro de las comunidades indígenas, quichua, yuara y guaraníes. Ajá. Wow. Me imagino que en este crisol de razas, entonces, no existe una religión predominante. Y vos, en realidad, con tu grupo, iban a llevar un mensaje desde lo que es la religión católica. ¿Cómo se maneja el tema del rol de la iglesia y de la iglesia católica? Claro, eso está bueno porque es muy interesante. En realidad, nosotros no llevamos nada. La forma de misionar que se hace en esta tierra amazónica es propia de Alejandro Lavaca. Para entenderlo un poco más, Alejandro Lavaca fue el primer obispo de Aguarico que murió mártir defendiendo a las comunidades indígenas para su reconocimiento. Alejandro Lavaca participó del Concilio Vaticano II, donde se habla de muchas cosas en una manera nueva de hacer iglesia, y en este concilio queda muy enraigado en Alejandro Lavaca el concepto de las semillas del verbo. La semilla del verbo es descubrir el Dios que habita en el otro. Por eso que nosotros lo primero que aprendemos para irnos de misión a esta tierra es la inculturación. Nosotros no llevamos nada, nosotros no llevamos ningún mensaje de Dios, nosotros no vamos a misionar como se veía antiguamente en la Iglesia Católica, que una forma de misionar era abolir la cultura del otro. Claro. Y instaurar nuevas realidades, pseudo realidades, buscando que la otra gente se amoldara a la imagen que ellos querían. Bueno, la verdad que eso es abominable de donde se miren. Como un aniquilar la cultura o lo propio del otro. Exactamente, sí. A ver, la iglesia es santa y pecadora. Yo comulgo con esta idea de iglesia que se lleva a cabo en esta misión y en esta parte de la Amazonía, que es descubrir al Dios que habita en el otro. Yo no te voy a llevar una idea de Dios, ni te voy a enseñar a rezar el Padre Nuestro. A imponer. Ni nada. Yo voy a descubrir junto a vos el Dios que habita en ustedes antes de que nosotros llegáramos. Nosotros llegamos en 1900, los misioneros allá llegaron en 1940. Dios habita en ellos hace mucho antes, o sea que no te puedo ir yo a explicar de Dios a vos algo que vos ya conocés. Porque las culturas, todas tienen una idea de Dios amoldada a su realidad. Allá, por ejemplo, por decirte, los yuaras entienden que su Dios habita en la cascada. Y ellos, un acto de purificación es ir a esa cascada para recibir la energía y el poder de Dios. Increíble. Sí, igual de increíble que ir a rezarle a un pedazo de pan adentro de un cofre de metal, lo que nosotros llamamos adoración eucarística. Tal cual. Es básicamente entender que su fe es igual de válida, igual de respetable, igual de sagrada que la nuestra. Entonces la forma de misionar no es llevar nada, sino es ir a descubrir con ellos. Alejandro Lavaca,
que fue el primer obispo, él se desnudó en cuerpo y en creencia. Él estaba desnudo propiamente porque él fue adoptado por una tribu guaraní y él, para pertenecer a los guaraní, se hizo bautizar en su creencia guaraní a través de una suerte de camachina. Camachina es una lección que da el padre a su hijo cuando entra en la adultez. Bueno, él recibió una camachina de su padre indígena. Él estaba desnudo, porque los guaraní habitan en la selva, entonces la ropa para qué no existe. Simplemente tenían una especie de taparrabo, pero él estaba desnudo y hacía las tareas que hacía el resto: recoger agua, cortar leña. Era obispo, ¿no? Sí, él venía de España, Él de es Europa. vasco. Ajá. Él estuvo en China con el gobierno de Mao. Cuando expulsan a los religiosos, vuelve a España y él pide ir a la misión de Aguarico. Ahí es nombrado como el primer obispo. Como primer obispo va a vivirse a la selva con las comunidades indígenas, con los guaraní, en una suerte de defender a los guaraní, porque los guaraní viven propiamente dentro de la selva, y dentro de los guaraní hay partes de los guaraní que todavía están en aislamiento voluntario, es decir, que no toman contacto con los colonos y se aíslan en la selva para vivir su vida como ellos siempre vivieron. Pero por ese entonces, te estoy hablando hace 37 años, 38, la explotación petrolífera venía avanzando mucho en la selva y llegó un momento en que quisieron avanzar en la parte de la zona intangible, y Alejandro fue a advertir a los Tagaeri, que es un subgrupo dentro de los guaraní, que tenían que dejarse contactar para que no los mataran, porque si no iban a entrar los petroleros Sí. con armamento, iban a exterminarlos para poder ir avanzando en busca del petróleo. Y Alejandro, cuando quiso contactarlos, todos lo habían advertido que no era un buen momento, porque un tiempo atrás, unos meses atrás, habían matado a Taga, el líder de la comunidad, un grupo de petroleros. Entonces estaba el clima muy caldeado, por así decirlo. Lo advirtieron a Alejandro, pero Alejandro sabía que no había tiempo. Si no iba, los iban a matar. De ahí viene su frase antes de morir, antes de salir en el helicóptero junto a la hermana Inés Arango, otra religiosa. Él dice, intentan convencerlo por última vez de que no vaya, y él dice, si no vamos nosotros, los matan a ellos. Claro. Esa fue la última vez que vieron a Alejandro, porque después ya lo encontraron lanceado por los Tagaeri y los Taromenani. Y bueno, fue la última vez visto con vida, pero él se desnudó tanto de su creencia que fue en busca de sus hermanos, aunque hayan nacido kilómetros de distancia y también culturalmente. Y por eso se dice que murió mártir. Exactamente. Qué increíble, ¿no? Muy fuerte. Betty, ¿te costó todo este choque cultural? Porque por lo que contás, hablamos de una realidad diametralmente a la nuestra, por más de que seamos hermanos latinos con la población ecuatoriana. Estamos hablando de quizás de realidades o escenarios que, al menos y por lo que uno accede a través de los medios, no se ven en Argentina a este nivel. ¿Te costó ese choque? Sí, yo cuando hablamos de cómo empezabas tus días, siempre, quizás soy un poco pesimista, pero yo siempre decía, es empezar una lucha día a día sabiendo que la vas a perder. No tenés forma de ganarla porque tenés todo el escenario en contra. Y lamentablemente en la zona donde nosotros estábamos, en la Amazonía, en el oriente ecuatoriano, el Estado es un mito. La salud es un mito. La educación es muy precaria. No están asegurados ninguno de los derechos básicos de los seres humanos. El agua está contaminada por derrames petroleros, por la minería ilegal. El aire que respiramos está contaminado porque hay más de 457 mecheros, que son llamas de fuego que sacan de las estaciones petrolíferas. Son llamas de 5 a 10 metros que arden las 24 horas, los 365 días del año. Las carreteras están en muy mal estado, hay muertes
prácticamente todos los días por accidentes de tránsito. Todo este escenario lleva a una tasa de suicidio descomunal, abusos sexuales impresionantes. Entonces la verdad que es un escenario sumamente complejo, sumamente difícil, que escapa mucho a la realidad que nosotros vivimos en Argentina. Ojo, también soy consciente de que nosotros estamos en un lugar de privilegio. Sin duda. En donde estamos, y yo sé que también en lugares de la Argentina es difícil, la realidad cuesta mucho, pero creo que como país nosotros tenemos una evolución cultural propia de los años de transitar esta propia cultura que tenemos, en la cual hay una condena social muy grande hacia diferentes hechos. Si bien entiendo que todavía nos falta mucho, por ejemplo en temas de corrupción, sí en cuanto a violaciones de derechos humanos básicos hay una condena social. Si acá una chica en una comunidad indígena es abusada, quizás su familia lo cubra y es lo más seguro porque más del 80% de los abusos son intrafamiliares. Quizás sus vecinos los cubran, quizás su comuna o su pueblito lo cubra, pero esa nena en algún momento va a irse a hacer una revisión a algún hospital. Esa nena en algún momento en la escuela va a hablar con un docente y cuando salga ese hecho a la luz va a haber una condena social. Eso en la Amazonía no se vive. La impunidad de quienes abusan de los derechos es absoluta porque no hay derechos. Qué bárbaro, qué fuerte. Más para alguien que además de tener toda esta vocación servicial es abogado, ¿no? Entonces también esa impunidad de decir, che, realmente lo que uno mama, lo que uno estudia, lo que uno sale a la vida a defender, no tengo ni la mínima injerencia en esto. O sea, debe ser duro, pero bueno, siempre mirando para adelante, ¿no? Con la intención de dar ese granito de arena, como siempre digo, que puede ser mucho, aunque sea para una persona, una familia. Es duro y los primeros tiempos era apretar los dientes, que las lágrimas salgan solas, tragar saliva y seguir, pero después fue un entender que realmente lo que uno hace es acompañar el proceso de quienes lo viven. Nosotros no vamos a llevar nada nuevo y como te decía, nuestra forma de misionar es acompañar. Entonces uno no puede intentar que la gente se rebele y que termine todo eso, porque todo eso terminará en el momento en que la comunidad, en que la propia gente decida terminarlo. No va a ser antes, ni va a ser después, y no va a ser bueno, ni va a ser malo. Va a ser cuando ellos lo hagan y nosotros simplemente acompañamos esos procesos, acompañamos esa realidad e intentamos ayudarlas, pero simplemente desde la compañía, no es nuestra causa, es su causa y nosotros acompañamos sus procesos. ¿Y la ciudad en la que estaban propiamente, cómo se llamaba? Nosotros estábamos en Coca, que es la ciudad madre, por así decirlo, del cantón de Aguarico y de la provincia donde nosotros estábamos. Nosotros estábamos allí en Coca. Hablo de nosotros porque fuimos 4 personas a misionar. Sí. Y de allí, desde Coca, nos movilizamos de acuerdo al área donde cada uno trabajara o se encontrara a disposición. Ajá. Ahí quiero ingresar. Quiero que me cuentes qué hacías propiamente, cómo era un día o una semana, si se quiere, porque te repartiste con varias cosas de Bettino en Coca. Yo trabajé en particular con 4 realidades diferentes. Primero trabajaba acompañando una causa que se encuentra por el cierre de un basural a cielo abierto, que es un basural que afecta directamente a 4 comunidades, que son las comunidades cercanas al basural y que los lixiviados han ingresado en sus aguas me refiero al río, el caudal, y que es el agua que ellos utilizan para beber, para servir a sus animales, para lavar la ropa, para cocinar, absolutamente para todo. Y esos lixiviados obviamente contaminaron toda esa agua y la comunidad ha sufrido mucho a raíz de ello, más allá de la contaminación también que se produce por el gas que emanan estos lixiviados, por los gallinazos
que le llaman allá. Acá serían como unos pájaros muy grandes, garroñeros, que llevan y traen toda la basura. Entonces esas comunidades se encuentran muy afectadas. El vicariato acompaña a estas comunidades en su lucha. Ya hay una sentencia firme. En noviembre de 2022 se cumplió el plazo de ejecución de sentencia que tenía el municipio para cerrar ese basurero, y yo me volví en febrero de 2023 y no se había hecho absolutamente nada. Las sentencias se dictan, pero o no se dictan directamente, o se dictan pero nadie las respeta. La ejecución queda varada, digamos. Queda parada porque quien tiene que llevar a cabo la ejecución es el municipio y nadie le dice nada al municipio. Entonces no pasa absolutamente nada. Nosotros acompañamos a las comunidades para que puedan lograr el cierre de ese basural y también la recomposición de los daños. También acompañamos a una lucha reciente que se abrió desde el vicariato, que es la lucha en contra de la minería ilegal. Río arriba, el río principal donde nosotros estamos es el río Coca, que es el del cual nos servimos el agua potable y demás. Y el río Coca se sirve de un río llamado Payamino, el cual a su vez es un desembocante del río Pausillacu y el río Payamino. Payamino y Pausillacu. Estos ríos, a una distancia de unos 40 kilómetros más o menos desde Coca, están siendo explotados por la minería ilegal y están lavando el oro con mercurio. Es decir, que la gente que está tomando agua no solamente toma agua contaminada con petróleo, sino con mercurio. Y nadie hace nada. Las autoridades son totalmente sordas y ciegas a esto por intereses obviamente económicos. Perdón que te corte ahí, pero ¿la gente lo sabe? Lo sabe. Sí, la gente lo sabe. Pero nadie hace nada. Hay una resignación total. Y no es una resignación de que no hay ganas de que eso cambie. Pero las autoridades no hacen nada. Hubo el 29 de noviembre del 2022, hubo una redada de parte de los militares para decomisar todas las maquinarias de esta minería ilegal. Y un día antes de esa redada hay información y hay imágenes de que los militares mismos escoltaron a los grupos narcos, por así decirlo, que están llevando a cabo la minería fuera de la zona de explotación. Es decir, hay una complicidad y una connivencia muy grande de todas las autoridades. Entonces, lamentablemente, es como te decía, es iniciar una lucha sabiendo que se va a perder, pero bueno, es la esperanza de que la gente en su proceso de a poco la vaya ganando. Entonces, minería, el basural y después... Después, junto a Diana, mi novia, integramos el Departamento de Protección de Menores y Adultos Vulnerables del Vicariato, que a raíz del Papa Francisco, una exhortación que hizo él a todas las diócesis y también los vicariatos, crear su propio Departamento de Protección de Menores y de Adultos para prevenir todo el tema de abusos y violencia dentro de las instituciones de iglesia. Como te decía, que allá el Estado es propiamente un mito, porque no existe en cuanto a asegurar derechos básicos de las personas, el vicariato toma a cargo muchas tareas que estarían a cargo del Estado. En la parte de Nuevo Rocafuerte, río arriba, unas 9 horas en lancha desde donde nosotros estábamos, hay un hospital, que es un hospital del propio de la misión. Ese hospital es el único centro de salud a las orillas del río hasta llegar a Coca. Es decir, hay gente que vive en las comunidades 9 horas a lancha, con suerte, hasta Coca, y la única posibilidad de acceder a un centro de salud está a cargo de los curas capuchinos, porque no hay otra forma de acceder a la salud. No hay transporte, no hay ningún... No hay nada. No hay nada, y las comunidades aledañas al río, inclusive comunidades de Perú, se acercan al hospital en Rocafuerte para ser atendidos por los médicos, y es lo único que tienen hasta 9 horas llegar en Coca. Hay escuelas fiscomisionales, que son escuelas que iniciaron las misiones y después fueron quedando repartidas entre misión y el Estado. Y propiamente en
en esta idea o en este afán de llevar a cabo tareas que el Estado no cubre, el Departamento de Protección de Menores y Adultos Vulnerables busca también resguardar a los menores y a las víctimas o posibles víctimas de abuso y de violencia propiamente dentro de la iglesia. Pero en este afán de ir un poco más y cubrir lo que el Estado no hace, el Departamento de Protección busca también resguardar a todos los menores y todas las personas que pueden ser vulneradas en todos los ámbitos a donde llega el vicariato. Y el vicariato, gracias a los misioneros, llega prácticamente a todas las comunidades de una forma u otra. Siempre hay algún catequista, algún laico, algún cura o alguien que recorre la comunidad, que está en la comunidad, que vive dentro de la comunidad o que por lo menos está a cargo de esa comunidad y al tomar conocimiento de un abuso o de una situación de violencia puede direccionarlo a través del departamento y nosotros simplemente éramos lazos para llegar a las autoridades y que estos casos no quedaran impunes y poder atender estos casos. Más aún si fue producido por alguien dentro de la iglesia, tomar las medidas necesarias, no callar, no ser cómplice, sino buscar, en primer lugar, resguardar a la víctima. Nosotros tenemos un enfoque de trabajo desde la víctima, nosotros no trabajamos con victimarios. Y en segundo lugar, en cuanto al victimario, apartarlo, si él ocupa algún cargo, alguna función, apartarlo absolutamente de todo cargo, toda función, hasta que la justicia determine. Decida, claro. Nosotros no somos parte de lo que de la solución en cuanto a él, sino resguardar a la víctima. La justicia determinará lo que él haya hecho o no. Bien. Si tuvieras que pensar así muy a grandes rasgos, sí. Perdón, me he acordado, y fundamentalmente los 4 trabajábamos en Casa Paula, que es la Fundación Hay Lugar Mi Cuna. Es una casa de primera acogida para víctimas de violencia y abusos sexuales, y ahí trabajábamos prácticamente todos los días en diferentes actividades, y creo que fue gran parte de nuestro corazón quedó en esa casita de acogida, porque estar con niños que no tienen absolutamente nada y con mujeres que les ha sido arrebatado todo, fue el lugar donde nosotros encontramos a Dios, encontramos la vida, encontramos, creo que en nuestro lugarcito en la Amazonía y quizás nuestro lugarcito en el mundo, porque era difícil día a día ver llegar a esas personas, pero nosotros siempre decíamos, si nosotros no estuviéramos acá, la realidad sería la misma, solamente que no la veríamos. Claro. Poder estar con ellos, la verdad que fue de las bendiciones más grandes que he tenido en mi vida. Qué lindo. ¿Y esta gente llegaba porque se enteraba por el boca a boca o cómo funciona, digamos? La casa El Lugar Mi Cuna es una casa de primera acogida para víctimas de violencia y abusos. Sí. Para llegar a ello tiene que haber una derivación de una institución estatal, es decir, de fiscalía, de la Junta Cantonal. La Junta Cantonal es una junta parroquial, como diríamos acá, o dentro del municipio, que se encarga de resguardar los derechos básicos de la persona. Entonces, una vez conocido un caso, o también dentro del colegio, lo derivan. Exactamente, lo derivan allí. O si nosotros tomamos conocimiento de un caso, podía ingresar a la casa de primera acogida, y desde la casa de primera acogida llevábamos a cabo la parte administrativa para lograr la institucionalización de esa persona. Básicamente, hacer una casa de primera acogida, lo que se busca simplemente es resguardar a la persona que está sufriendo un abuso, una vulneración en sus derechos, principalmente violencia y abusos, y buscar una red positiva, es decir, algún familiar que sea un vínculo sano para esa persona y que esa persona pueda asegurarse que no está en riesgo y derivarse a esa persona que es un vínculo sano, que lamentablemente es muy poco. No, y me imagino también lo difícil, porque de pronto es un trabajo que va mucho más allá, porque es meterse en la familia y ver, bueno, de acá qué vínculo puede llegar a ser sano y correr también con el miedo de equivocarse, ¿no? Porque, digamos, la privacidad es como un lugar muy fino al que difícilmente se puede acceder, así que me imagino que fue... Es sumamente difícil porque
Lamentablemente, como decíamos hace un rato, más del 80% de los casos de abusos sexuales son intrafamiliares. Intrafamiliares, claro. Entonces, es muy difícil conseguir un vínculo sano. Yo creo que lo que más me quedó de valorar dentro de la misión que yo tengo acá y que nunca me he dado cuenta no es un plato de comida, no es una muda de ropa, sino un vínculo sano. Uno puede entender que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos pueden haber cometido errores, obviamente como todos lo hacemos, pero nunca desde un afán de generar un daño. Y uno, al encontrarse con esta realidad de nenas de 7 o 8 años abusadas sexualmente por sus hermanos, por sus padres, por sus tíos, por sus primos, se da cuenta que tener vínculos sanos es muchísimo y es algo que no es tan común como nosotros creemos. Si tuvieras que pensar en alguna situación que te resultó muy difícil de afrontar o que te costó vivir, ¿qué se te viene a la mente? La primer niña que yo conocí cuando llegué a esta fundación, a El Lugar Mi Cuna, era una niña que había sido abusada por sus 2 tíos y por su padrastro. Esa niña, cuando pudo pedir ayuda y acogimiento en la fundación El Lugar Mi Cuna, fue expulsada de su comunidad y condenada socialmente en su comunidad por haber hecho esta denuncia, porque su comunidad resguardó a los victimarios y no era víctima. Entendió que la víctima estaba traicionando a su comunidad y causando un perjuicio a quienes había denunciado. Encontrarme con esa realidad fue algo que me destrozó porque no podía creer lo que estaba pasando y al día de hoy me sigue doliendo tanto que esa niña no tiene nadie que la defiende y su familia, en vez de defenderla, la castiga por haber querido salir de ese vínculo y de esa situación. Después al tiempo me encontré con un nene de migrante que estaba en esta casa de primera acogida, que intentando sacarle conversación para animarlo y para un poco distraerlo de lo que estaba viviendo, apenas llega, intento como preguntarle cuál es su comida favorita, a qué le gustaba jugar, qué le gustaba hacer. Comida favorita no tenía porque comía lo que había, si es que había. Y él nunca había jugado, tenía 10 años y él me dijo, yo no sé jugar con un balón, no sé jugar con una pelota, porque yo lo único que hacía era ayudar a cargar bolsas de arena para poder llevar algo a mi casa. Era un chico que a los 10 años nunca había ido a una escuela y fue detenerme a pensar por un tiempo por qué él sí y yo no, por qué yo sí y él no, por qué yo tengo todo y él no tiene absolutamente nada, por qué yo pude jugar con una pelota, con una bici, con mis amigos y él a mi misma edad está cargando bolsas de arena para llevar comida a la casa, por qué mi papá y mi mamá me amenazaban todas las noches y él tenía que correr en las noches para que su victimario no lo agarre y lo golpee hasta cansarse. Tiene que huir de que su madre se encuentre en un estado que no es bueno para él. Fue lamentablemente encontrarme con esa realidad y no dejar de preguntarme por qué mi vida es tan fácil o es tan privilegiada y la de él no lo es. Me imagino y el decir, ¿cómo sigo después de esto, no? Qué difícil. ¿Cómo hablaste bastante de esto de, bueno, acabas de contar el caso de la chica que la echaron de su comunidad? ¿Cómo hicieron para encarar el tema de la violencia de género con las mujeres? Porque pienso que ella tuvo el valor de denunciar, de animarse, pero muchas veces lo que pasa es que las víctimas no entienden que son víctimas. Entonces, ¿cómo hacer para abordar eso? Es el principal problema de la violencia de género desde el enfoque de la víctima. Ya imagínate que es suficientemente humillante para una persona
ser violentada en su faz psicológica, en su faz espiritual, en su faz corporal. Ya eso ya es suficiente humillación como para también tener que reconocerse víctima de violencia. Y es el principal problema, porque cuando uno no se reconoce víctima de violencia o víctima de un abuso, no puede salir de esa situación. Es decir, si yo no reconozco que tengo un problema con algo, ¿cómo busco una solución a un problema que no lo tengo? Seguro. Entonces, lo que nosotros buscábamos trabajar en un primer momento con ellas es reconocer lo que les estaba pasando. Acá puede sonar muy obvio que si te pega no te quiere. Sí. Pero allá es obvio para ellos o para ellas que si te pega es porque te quiere, que si te cela es porque te quiere, que si te controla es porque te quiere, que si abusa de vos es porque te quiere. Y correrse velo para darse cuenta que hay mucha violencia detrás de eso que esa persona cree que es amor es muy difícil. Como te decía hace un rato, es acompañar su proceso, porque de nada sirve querer hacerles ver algo que ellos todavía no están preparados para ver, sino que es acompañar su proceso para que ella vea que en realidad esos celos no es amor, que ese golpe no es amor, que ese control obsesivo no es amor, que ese abuso no es amor. Hay, si se quiere, como una infravaloración de lo que es el cuerpo, la vida, ¿no? Por lo que contás. Sí, en muchos aspectos sí. A ver, tampoco es todo oscuro, tampoco es todo noche, hay mucha luz y hay mucho sol en las comunidades amazónicas. Hay una cultura increíblemente hermosa, increíblemente bella, increíblemente profunda. Pero en cuanto a reconocimientos de derechos de la mujer principalmente, que es donde nosotros trabajamos y nosotros buscábamos resguardar, sí hay mucha infravaloración, hay mucha transgresión, hay mucho menosprecio. La figura de la mujer sigue siendo todavía una figura bastante por debajo del hombre. Ser hombre es un privilegio o una dicha, y ser mujer es un remarla en dulce de leche, diríamos acá. Es un intentar que todo el tiempo nos respeten, partiendo de una base que no sos respetada. Una vez una líder de una comunidad allá, hablando del feminismo, decía: yo los invito a pensar en la persona cuyos derechos sean más vulnerados. Vamos a pensar, si quieren, en un campesino, yo te diría acá, por ejemplo, en un cartonero, en una persona que revuelve la basura, en una persona que vive en una villa. Te invito a pensar en la persona que vos creas que tiene más vulnerados sus derechos. Y yo te digo que hay una persona que aún los tiene más, la mujer que está a su lado. Porque por ejemplo, una persona en la Amazonía puede ser discriminada por ser indígena, por ser de color negro, por ser analfabeto, por ser marginal. Pero la mujer es discriminada por ser indígena, por ser de color negro, por ser analfabeto, por ser marginal y por ser mujer. Y por ser mujer. Clarísimo. Qué difícil. Cuando volviste de tu viaje y charlamos, me quedó muy marcado que me contaste que ellos hablan mucho no hablan de alma, sino de Samay. En esto quiero entrar también un poco a ver lo lindo, lo maravilloso y eso que decías que tiene cada comunidad. ¿Podrías explicar qué es Samay? Sí, es la parte, yo parece que vengo de un martes 13 en la Amazonía, y no es así. Realmente nos tocó acompañar en una realidad sumamente difícil.
que también está acá presente y está en todos lados, y bueno, quizás es la parte más oscura de la humanidad, la vulneración de derechos de la mujer y de los niños y los abusos sexuales, y es la parte quizás más oscura de toda humanidad. Pero también nos tocó disfrutar de la parte más bella de la Amazonía. Esto que vos comentabas, el Samay en la creencia Naporuna. Naporuna son todas aquellas comunidades aledañas al río Napo, que es el río principal de esta zona de la Amazonía, y que luego se transforma en el río Amazonas. Dentro de las creencias de los Naporunas, todos tenemos un espíritu de vida llamado Samay, que es un espíritu que nosotros, para entenderlo de nuestra cultura, diríamos que es el alma, pero el Samay no habita solo en las personas, sino que habita en toda la creación. Yo tengo Samay, vos tenés Samay, los animales tienen Samay, el río tiene Samay, la tierra tiene Samay. Por eso es que todos estamos conectados en esta vida. Ellos, si vos les preguntás por qué ellos están mal, un indígena te va a responder porque la tierra está mal. Si vos le preguntas, exactamente, si vos le preguntas por qué la tierra está sufriendo, es porque uno está sufriendo. Hay una conexión muy íntima en toda la creación. Por eso entrar a la selva no es entrar como Pancho por tu casa, diríamos acá, sino que se entra de una situación de respeto absoluto, se pide permiso para entrar a la selva y recién después se puede entrar a la selva. Yo no entro como un colonizador o entro a hacer de la selva lo que yo quiera, a talar bosques, a talar árboles, a servirme de sus animales, de sus aguas, sino que entro de una situación de sumo respeto para con esa creación, porque yo soy parte de ellos y ellos son parte mía. Ellos muchas veces explican sus enfermedades porque en realidad lo que están sintiendo es lo que la tierra está sintiendo. Ellos están mal del estómago, mal de la cabeza o mal de cuerpo, y es porque los mineros están explotando su tierra y su tierra les está haciendo sentir el dolor que está padeciendo. Hay una comunión muy grande con toda la creación. En la creencia Naporuna uno se sirve de las riquezas que la selva le entrega, pero no hace abuso de ella. Es decir, yo me sirvo de los animales desde la caza y de la recolección, pero para mi día a día yo no acumulo riquezas, porque a cada día le basta su propio afán. Entonces yo voy a servirme de lo que la tierra me da para vivir ese día. Mañana será otro día, y mañana la tierra me dará lo que yo necesito. No voy a cazar 3 animales para comer cuando solamente vamos a comer uno. Vamos a cazar lo necesario para comer, vamos a servirnos de los frutos de los árboles lo necesario para comer, pero no de más. Y de pronto para ellos entonces es más importante esta idea de Samay en el sentido de la espiritualidad y la conexión con lo creado que la vida humana propiamente, o sea que el decir, bueno, mi progreso en el trabajo, justamente lo de la acumulación de riquezas, el que le dejo a mis hijos, todas estas concepciones más del capitalismo, lógicamente que tenemos en nuestro país y en muchos lugares, por supuesto. Digo, hay como una preponderancia de lo espiritual por sobre lo humano. Por supuesto, ellos entienden que en realidad hay 2 mundos. El mundo que nosotros percibimos en la creación, en el mundo material, y el mundo espiritual. Y en realidad el verdadero es el mundo espiritual. Lo que vivimos es ficción. Lo que vivimos no existe. Lo tangible es una trampa. Lo que realmente existe es el espíritu. Es la vida espiritual, es la fase espiritual. Por eso es que ellos viven su vida espiritual no escindida del mundo material, sino en una comunión. Ellos cuando van a cazar y van cantando, que esos cantos son propios de un rezo, de una oración. Ellos cuando hacen la comida se encuentran rezando, cuando prenden el fuego, cuando entran en la selva, cuando se sientan a comer. Todo es parte de una comunión espiritual. Ellos no escinden el espíritu del cuerpo. Muy distinto a nosotros, que nosotros católicos, entre comillas, entendemos que nuestra parte espiritual está limitada a 1 hora de misa una vez a la semana, o
si se quiere, a un ratito a la noche antes de dormir, decir unas palabritas. Ellos viven su vida espiritual totalmente en comunión con su vida material. Hermoso, me parece algo que llega mucho, y si bien creo que, bueno, en tu caso, el volver no es que, yo ahora cada vez que prende el fuego voy a hacer esos cantos, pero digo, es otra lógica, ¿no? Que te agarra en un mundo distinto, en una lógica distinta acá en Argentina, pero que a la vez no te impide de tomar ciertas cositas, de pronto decir, creo, ¿no? Bueno, un momento con amigos, un momento sentirlo y vivirlo realmente como algo espiritual, como esa conexión con la naturaleza, o irse un día, qué sé yo, despejarse de todo, de las redes, de tanta cosa con la que estamos todo el tiempo, y digo, tomando herramientas, poder adaptarlas a nuestro día a día, me parece re lindo el haberlo vivido así de cerca. Y pregunto, en esta misma temática, la gente, o sea, a la población ecuatoriana, ¿se le da la oportunidad de trabajar dignamente en empresas, en puestos de trabajo en los que sientan que puede haber una proyección, o los lugares también del Estado, ¿por qué no? ¿Cómo se ve, digamos, la cuestión del trabajo? Yo recuerdo que analizando un par de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su momento veía que se había permitido a ciertas empresas, digo esto porque mencionaste las empresas petroleras y veo que es como el pie fuerte ahí, avanzar sobre tierras de propiedad indígena, pero para instalar sus empresas y darle trabajo a esa gente, con la condición, digamos, de darle trabajo a esas comunidades. Y quiero saber si esto pasa o no en la práctica. Si esa gente puede acceder efectivamente a un trabajo digno, con todo lo que ello conlleva y demás para sus familias. Lo que vos comentás en realidad es una ley que establece que dentro de las zonas explotadas por las empresas petroleras tiene que haber un porcentaje mínimo asegurado a los habitantes de esa comunidad. Lamentablemente es una farsa absoluta, porque los únicos puestos que están disponibles para ellos son los puestos no calificados. Claro. Es decir, ordenanza, limpieza, saneamiento, remediación de ríos y esteros, que son los más bajos dentro de la escala. Y aunque la ley está hecha la ley, hecha la trampa, y allá hay más trampa que ley. Entonces no hay igualdad de oportunidades. En lo absoluto no hay igualdad de oportunidades. E inclusive la igualdad de oportunidades que proponen está sentada bajo una premisa totalmente improbable. Es decir, allá también se les asegura a cierta parte de las comunidades indígenas que ellos pueden acceder a los estudios universitarios. Si vos no venís con una buena base de primario y de secundario, es imposible acceder a un estudio universitario. Ya de acá en Argentina, imagínate que allá, donde primario y secundario es extremadamente pobre la educación, sumale al choque cultural de las comunidades indígenas, donde es totalmente distinto a las comunidades colonas. Es decir, por darte un ejemplo básico, allá les quieren dar un ejemplo en un trabajo y le dice, bueno, por ejemplo, una escoba. ¿Cómo sé lo que es una escoba si yo en mi casa no tengo escoba? Bueno, por ejemplo, un reloj. Ellos no tienen reloj, no tienen escoba. Entonces, ¿cómo haces para trasladar a sus conocimientos? Lo tenés que adaptar. Y allá no hay ninguna intención de adaptarlo, porque no hay ninguna intención de que la gente estudie. Porque el conocimiento es la herramienta básica que ellos contarían para enfrentar toda la vulneración de derechos. Entonces, esta posibilidad de estudiar está sentada sobre una premisa inexistente. Es decir, yo le doy ciertos cupos a las comunidades, por ejemplo, guaraní, que ellos puedan acceder a la educación, pero cuando ellos van a rendir el ingreso, es imposible que ingresen. Entonces, en realidad, lo que les estoy dando es una ventana de luz a la que nunca van a poder llegar. Es como darle a un preso, mostrarle la libertad a través de una ventana, el patio de afuera, sabiendo que nunca va a poder llegar, porque no le dan la posibilidad de que llegue. Sin ninguna medida positiva, digamos, para poder saltar esa barrera. Exactamente. Tuviste un rol, Betty, si se quiere, un poco de médico, de psicólogo, educador. Si tuvieras que hacer una especie de comparación, porque es pública la educación en Ecuador, ¿verdad? Sí, es
Se podría decir que es pública. Pero vos pensás que muchas de las personas allá tienen lo básico en su quinta para poder comer, para poder vivir. Pensá que ya el hecho de comprar un libro es un lujo. Entonces, es pública en letra, pero en la realidad te diría que no. ¿Y qué paralelismo podrías hacer en lo que es salud y educación con la Argentina? Ninguno. ¿No? Ninguno, porque, a ver, yo en Argentina reconozco que estamos muy mal, estamos pasando momentos muy difíciles, pero hay un cierto resguardo que allá no hay. Un día, por decirte, se accidentó una nena de 6 meses, se cayó de las escaleras en la fundación, se abrió la nariz y fuimos a un hospital, al hospital central del Coca, y no tenían hilo para coserla. Tuvimos que nosotros ir a comprar hilo, que esa mujer, si nosotros no estábamos desde la fundación, no tenía plata para comprar ese hilo. Una vez que conseguimos el hilo, los médicos no podían coserla porque no tenían anestesia. Nos pidieron que nos fuéramos a otra clínica, a una clínica privada, a buscar anestesia. Fuimos a la clínica, la clínica tampoco tenía anestesia. La nena de 6 meses no se pudo hacer la tomografía para ver si había alguna comprometida, alguna parte de su cabeza, y simplemente nos limitamos a controlarla, esperar que no pasara nada y rezar para que todo estuviera bien. Y eso es muy común allá. Esperar que todo esté bien porque no tenés forma de asegurártelo desde la salud que pueda estar bien. Por eso te digo que no hay ningún tipo de paralelismo. Pudiste hacer parte de este proyecto a la distancia a tu mamá. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, mi mamá es un sol y es... Gran parte de lo poco que soy se lo debo a mi madre y a mi padre. Y mi mamá es catequista, es madre, es abuela, es todo. Ella nos ayudó a Dai y a mí en una parte que teníamos que dar catequesis a niños y a mujeres en la casa de primera acogida, porque por cuestión de seguridad, las personas que ingresan a la casa de acogida no pueden salir de ella porque corre riesgo su vida. Entonces están todo el día en esa casa de acogida. Y una forma de poder también acercarles una asistencia que ellas requerían, que era recibir la comunión, recibir el bautismo, fue a través de catequesis. Y bueno, mi mamá en eso nos dio una mano muy grande a través de videollamadas y a través de Zoom que fuimos haciendo para también ayudarles a que ellas pudieran hacer su primera comunión, hacer sus bautismos. Y bueno, fue la verdad que hermoso poder compartir desde Ecuador a la distancia con mi mamá ese espacio y que ella también pudiera hacerse presente ahí. Fue una bendición muy grande. Qué lindo. ¿Qué aprendiste a valorar de tu país estando allá? Los vínculos sanos. Vuelvo a lo mismo. Y mi padre se puede haber equivocado, mi madre también, pero no hicieron ningún afán para equivocarse. Y encontrar una nena que con 7, 8 años, digo una nena, pero fueron muchos nenes y nenas, que con 7, 8 años habían sufrido abusos, violaciones, abandonos, ventas. Su familia los había vendido. Eso es terrible. Entonces descubrir que... ¿Y los venden a cambio de qué? De nada. La prostitución infantil ni siquiera está tocada como prostitución infantil, pero es muy común allá. Los petroleros son personas que tienen un poder económico que allá no es común. Entonces muchas veces los petroleros llegan a comunidades y toman a niñas de 12, 13, 14, 15 años, las enamoran y los padres entienden que esa persona les puede dar un futuro que ellos no. Entonces, para ellos es una suerte de privilegio, si se quiere, que se lleven a sus hijas para darle un futuro mejor. Es prostitución eso. Seguro. Aunque no sea catalogado como prostitución, es prostitución porque
Pensá que una nena de 12, 13 años, estar con un señor de 40, 50, ella no lo quiere. Pero sus padres la entregan porque entienden que le va a dar un futuro mejor y lamentablemente, en la mayoría de los casos, si no te diría que en todos, son niñas que terminan con embarazos prematuros y estos señores petroleros luego vuelven con su familia a sus ciudades y dejan a una nena de 12 años con un bebé. Una de las chicas trabajaba en el hospital y era habitual todas las semanas recibir nenas de 12, 13 años a punto de parir. Cuando preguntabas, o no preguntabas, pero cuando se daba el espacio para que ellas pudieran contar su historia, la mayoría era víctimas de violaciones, más del 80% de los casos, y el resto eran esos supuestos pretendientes que las enamoraban o enredaban con promesas de un futuro mejor y luego se iban. Qué bárbaro. ¿Temiste alguna vez por tu vida? ¿Tuviste miedo? Si mi vida estuvo en riesgo, sí. Si tuve miedo, no. Porque conocer esa realidad y saber lo que vive esa gente me daba la satisfacción o el sentimiento de saber que si algo me pasaba, me iba feliz. Sí, hay riesgo y mucho porque estamos como vicariato, como misioneros en ese lugar, siendo una piedra en el zapato para grandes poderes como son las industrias petroleras y la industria minera. Entonces, pensás que vos intentás defender algo, pero exponés muchas falencias de grupos económicos muy grandes a los que no les gusta ser expuestos, y más si se trata de grupos que operan en la ilegalidad. Entonces, pasar a denunciar estos casos de abusos implica volverse en contra de esta gente que tiene poderes económicos muy grandes y poderes ilícitos muy grandes, y muchas veces puede tomar represalias. Nosotros, luego de denunciar la minería ilegal dentro del vicariato, en el tiempo que estábamos allá, se recibió muchas amenazas de vida. Un líder de la comunidad de al lado, de Sucumbíos, fue ametrallado mientras se encontraba en su finca con toda su familia. Pasó una lancha, ametralló a toda su familia y murió él, su esposa y todos sus hijos, porque él se manifestaba en contra de la minería ilegal. Tiempo después de que nos vinimos, aparecieron en el río varios cuerpos, también ametrallados, que habían sido de parte de habitantes de esas comunidades que estaban en contra de la minería. Y vos Y tuviste la industria también petrolera. un episodio con la prensa, ¿o no? Un día que estaban marchando. Sí. Nosotros llevábamos a cabo todos los lunes plantones frente a la fiscalía, en el cual nos manifestamos pacíficamente. Nosotros siempre fue de una manera pacífica en contra de la minería ilegal y de la explotación irracional de petróleo. No en contra de la explotación petrolera, sino en contra de la explotación irracional y de la contaminación producida por la industria petrolera. Y sí, hubo un par de veces que caían gente motorizada y tapada a sacar fotos, a tomar cuenta de quiénes estábamos allí. Enviados por el gobierno. No sabemos enviados por quién. Sí, un día un policía se acercó a mí cuando estábamos dando una declaración y después yo lo saludé amablemente porque no tenemos reparo en contra de nadie. Y él me dijo, ¿cómo estás, argentino? Sabiendo que yo era argentino y yo a él no lo conocía. Fuerte. Una manera de decir, sabemos quién sos, sabemos dónde estás y sabemos dónde encontrarte si es necesario. Pero bueno, como te decía, no me daba miedo porque yo creo que la principal motivación que yo tuve para irme fueron mis hijos. No los tengo. Pero fue
saber que cuando mis hijos nazcan, mis hijos vengan a este mundo, yo quisiera dejarle un mundo un poquito mejor de lo que yo lo encontré. Y si eso implicaba perder mi vida, bienvenido sea. Me iba de la manera más feliz de este mundo, porque sabía que fue intentando que el mundo fuera un poquito menos injusto de lo que lo encontré. Admirable. El 10 de agosto de este año, menos de un mes atrás, asesinaron a balazos en Quito al candidato presidencial Fernando Villavicencio. ¿Te sorprende? ¿Qué lectura puedes hacer de esta situación terrible, por cierto? Lamentablemente no me sorprende en lo absoluto. Lamentablemente no. Me imaginé. No voy a valorar al señor Villavicencio en cuanto a lo político, porque no soy quien para hacerlo. Pero sí él estaba denunciando varios crímenes cometidos en el Ecuador y varios arreglos de connivencia entre un gobierno, exfuncionarios del gobierno y grupos, no sé si llamarlos paramilitares o grupos ilegales, por así decirlo. Y ya había recibido varias amenazas de muerte y lamentablemente terminó en el desenlace que muchos esperaban, que fue en la pérdida de vida de este candidato, con una suerte de represalia de aquellos a quienes estaba incomodando para decir con nosotros no. Entonces, sinceramente no me llamó la atención en lo absoluto porque, como yo te digo, estando allá se recibían amenazas. El obispo del Coca, del Vicarateo de Guárico, recibió muchas amenazas por denunciar estos hechos. Siendo obispo... Claro, teniendo un cargo potente, podríamos decir. Imagínate quién es uno al lado de... Exactamente, e inclusive José Miguel Goldaras Achacaspi, uno de los misioneros más antiguos del vicariato, él, siempre que hay una marcha, él va al frente. Porque él dice, a nosotros por ser iglesia nos tienen cierto reparo. Entonces, si van a disparar, que me disparen a mí primero. Wow. Peti, última. ¿Qué has aprendido de la vida? Sobre todo después de esta experiencia. He aprendido a valorar mucho cosas que antes no valoraba porque daba por hechas. He aprendido a vivir mucho porque la vida está en este instante y quizás el próximo instante ya no esté más. He aprendido a que hay que intentarlo. A que hay que intentar que las cosas cambien, por más de que no cambien. En algún momento lo harán y si no lo harán, dejaremos un legado para que alguien más lo hagan, pero no hay que resignarse porque las cosas no cambien. Yo te hablo desde haber acompañado a víctimas de violencia y abusos. Hay gente que acompaña a otras realidades, pero hay que intentar que las cosas cambien. Yo pertenezco a la Iglesia Católica, santa y pecadora. No estoy a favor de muchísimas cosas dentro de la Iglesia, estoy en contra de muchas cosas dentro de la Iglesia como Iglesia institución. No como Iglesia Jesucristo, sino como Iglesia institución. Tengo muchos reclamos en contra de la Iglesia. Pero mi manera de ayudar es intentando cambiar desde adentro. Porque entiendo que cambiarlos de afuera sería aún más difícil. Por eso también creo que la forma es intentarlo e intentarlo. Yo lo intento desde la Iglesia, desde mi familia, desde mis amigos. Otros lo intentan desde la política, porque la política está muy desprestigiada, pero también hay muchas personas que lo intentan simplemente por el afán de cambiar la realidad. Bueno, mi aprendizaje es nunca dejar de intentarlo, porque las cosas están como están, este mundo está como está, porque hay mucha gente que se ha cansado de intentarlo. Aún sabiendo que hay luchas que uno va a perder. Como te decía, es empezar una lucha sabiendo que la vas a perder. Y es hermoso, porque yo sé que la voy a perder. Yo sé que me va a ir mal. Yo sé que no voy a tener éxito en esto. Pero el éxito
¿qué es? Tal cual. El éxito es quizás que una sola de esas personas haya podido rehacer su vida. Y yo quizás nunca lo vea. Pero si alguna vez uno de estos niños pudo rehacer su vida por algo que nosotros quizás pudimos haber ayudado, para mí eso es el éxito. Yo te quiero agradecer muchísimo, Betty, sos un tipazo. Me encanta que me hayas compartido tu experiencia y tus hijos no solo van a escuchar este podcast, sino que se van a sentir muy orgullosos de lo que hiciste, lo que haces y lo que vas a hacer, que va a ser un montón, no lo dudo. Gracias. Muchas gracias a vos, Mili, por este espacio y, bueno, por escucharme. Yo creo que más allá de haber hablado yo, hablan las voces de muchos que he podido escuchar. Y también es un llamado para escuchar otra realidad que es muy lejana, que es muy difícil, que es muy distante y por lo menos conocerla nos interpela un poco más a sentirla y a compadecernos de ello. Yo tengo muy en mí la imagen de Jesús en mi vida y Jesús, para transformar cualquier realidad, primero la veía, luego la tocaba y luego la transformaba. Cuando Él habla de la parábola del buen samaritano, el buen samaritano que ve a la persona al costado del camino, primero la ve cuando muchos otros seguían de largo y no la vieron. Sacerdote, levita, no la vieron. El samaritano la ve, el samaritano se compadece de su hermano y luego de verla y compadecerla, la toca para transformarla. Yo creo que el primer paso es verla, entonces te agradezco mucho por permitirme esta charla y visibilizar esta realidad para que también quizás otros la puedan escuchar y se puedan adentrar un poco más para poder ayudar en todo esto, porque las necesidades son infinitas y los recursos son muy limitados. No tengo duda que así será. Muchas gracias. Muchas gracias, Mili.